muy bien, voy a continuar con el programa, pero antes Mediterráneo trae una promoción con más sabor a pollo a la brasa. Pide un pollo, más papas onduladas o nativas familiares, más ensalada clásica familiar, más gaseosa, más un cuarto de pollo adicional a solo 99 soles. Además puedes agregar tu piqueo favorito por tan solo 15.90 soles. Disfrútalo ya mismo en cualquiera de los locales. En tu casa puedes pedirlo por mediterráneo.com.pe o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a la doctora Catherine Ampuero, que quiero que nos explique. Ella ha solicitado, tengo el documento, la carpeta fiscal 361-2023, y ella habla del delito de obstrucción a la justicia y solicita el reexamen de los actuados y que se disponga la reapertura de la investigación por nuevos elementos de convicción. La doctora Catherine Ampuero está convencida de que la investigación contra Pablo Sánchez, el fiscal Pablo Sánchez, cuando era fiscal de la Nación, cuando interrumpió la diligencia en IDL, cuando impidió que el fiscal Rurush hiciera su trabajo, pues constituye un delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de obstrucción y pide reexamen. ¿Por qué? Y vamos a ver si le hacen caso. Doctora Ampuero, bienvenida. Buenas noches, Milagros. Le agradezco. Explíquenos, por favor. Sí, claro. Este pedido de reexamen, para que nos entiendan mejor, es solicitar que se reabra el caso, que vuelva a ser abierto para continuar con las investigaciones. Recordemos, para ubicarnos un poco, que Pablo Sánchez estaba siendo investigado por haber obstaculizado la labor fiscal, en este caso del fiscal Rurush, quien se encontraba realizando en plena diligencia de exhibición de documentos en el local de IDL. Recordemos que Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación, recibió la llamada telefónica a su celular del señor Gustavo Gorriti, ¿no? Entonces él, haciendo caso a lo que le solicitaban en esa llamada telefónica, se comunicó inmediatamente con el fiscal, vuelvo a repetir, cuando él estaba en plena diligencia fiscal, y de acuerdo a lo que ha señalado el fiscal Rurush, pues hasta le amedrentó, le amenazó. Correcto. Con que tiene que dejar o suspender la diligencia. O sea, tenía las consecuencias. ¿No es cierto? Recordemos que la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, archivó este caso. Ella dijo que no habían suficientes pruebas, que el fiscal Rurush no lo denunció en su momento y que además no podía seguir investigando porque él no puso speaker prácticamente, no se sabía qué le había dicho Sánchez. Bueno, no voy a entrar digamos, a debatir su resolución de archivo, porque definitivamente es muy cuestionable los argumentos que ella utilizó. Incluso en su resolución de 38 páginas señala que estos hechos no constituirían delito. Imagínense, esto es delito aquí y en la China, que un fiscal de la Nación llame a su fiscal, ¿no?, a un fiscal inferior, y para que suspenda la diligencia. Esto es un evidente amedrentamiento a este fiscal. Vulnera la autonomía e independencia con la que deben actuar los fiscales, y que más bien el fiscal de la Nación debe garantizar esa autonomía e independencia, y obviamente está obstaculizando la labor fiscal. Dicho esto, no vamos a entrar a debatir esos argumentos que definitivamente no justifican un archivo. Lo importante aquí, Milagros, es que después de este archivo que hace la fiscal de la Nación, se han presentado nuevos elementos probatorios. Nuevos elementos. ¿Cuáles? Por ejemplo, es muy interesante porque estaba siguiendo tu programa, Milagros, y escuché la entrevista que le hiciste a la fiscal Nora Córdoba. Ah, tremendo. Tremendo. Y ella era la fiscal competente en ese momento. Es más, la competencia se la dio el fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez. Y ella, en ejercicio de sus competencias, es que dispone la realización de esta diligencia, que no es un allanamiento, porque el allanamiento necesita resolución judicial. Es una diligencia de exhibición de documentos que no necesita resolución judicial.
¿no es cierto? Ahora, Entonces, fue regular, fue un mandato, lo grave, no sé qué pensará usted, doctor Ampuero, pero cuando ella contó de que el propio Pablo Sánchez escuchaba los audios, según relato de Chávez Cotrina, con la propia Rocío Sánchez, a mí me causó demasiada sorpresa porque ella, que iba a buscar audios, no sabía que en el piso 7 ya estaban todos. exacto. Entonces, la teoría que se tiene que investigar, porque lo tiene que hacer, señora fiscal de la Nación, es porque es un derecho que tenemos nosotros de conocer la verdad, es que de acuerdo a lo que ha señalado la fiscal Noro Córdoba, y eso es gravísimo, existe un informe, señala ella, de la fiscal en ese caso, que es Sandra Castro. Ella habría hecho un documento, un informe que da cuenta que los audios vinculados a la investigación, los cuellos blancos del puerto, fueron entregados en su totalidad a Pablo Sánchez. Sí. ¿No? Sí, claro. Entonces, dentro de la investigación, lo lógico era, señor fiscal de la Nación, antes de archivar el caso a favor de su partner, el señor Pablo Sánchez, hubiese pedido ese informe, hubiese llamado a declarar a la fiscal Sandra Castro, porque la entrega que hacen de estos audios habrían sido recibidos obviamente por Pablo Sánchez y él se los habría entregado a Gustavo Gorriti para que Gustavo Gorriti haga un uso irregular de esos audios. Y al final el manejo de esos audios dio poder, porque se tenía mucha información. Y dio poder y también nos limitó de conocer la verdad, porque no se escucharon todos los audios. Parece que ahí hubo una selección de acuerdo a los intereses de Gustavo Gorriti, cuál publicó y cuál no. Y la irregularidad más cuestionable es la del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que ese material que recibió de las fiscales, en este caso de Sandra Castro, los entregó a un periodista. Eso es irregular, eso es ilegal y por ende ese es uno de los elementos de convicción nuevos que ha sucedido después del archivo, porque se entrevista a la DACA después del archivo y nos da toda esta información del informe, ¿no? De la intervención, de lo que han recibido todos los audios de la investigación. No, y además, doctora, se han perdido 2.000 audios. Y otra cosa más. Es increíble esto. Otro elemento nuevo también importante es la declaración que dio el fiscal Hamilton Castro en la comisión investigadora del acuerdo con Odebrecht. Él señaló que fue Pablo Sánchez que le dijo que le reciba a Gustavo Gorriti para ver el caso Lavajato, ¿no? Porque quería saber del caso Odebrecht. O sea, no es la primera vez que el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, obstaculiza. Pero claro, Hamilton Castro deja de... la autonomía de los fiscales. Ajá, deja de hablar con Hamilton Castro porque el fiscal descubre que Gorriti le estaba grabando sin su permiso. Exactamente. Pero su declaración es muy importante porque eso estaría demostrando el modus operandi que tenía Pablo Sánchez y esa cercanía que tenía Pablo Sánchez con Gustavo Gorriti. ¿No es cierto? Porque no ha sido la primera vez que hace caso a Gustavo Gorriti. Ya sería otra vez que le hace caso a Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti le pide al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, oye, sácame una entrevista con el fiscal Hamilton Castro, que quiero saber de la investigación de Odebrecht, y eso exactamente hace Pablo Sánchez. ¿Y quién tiene que hacer este reexamen? Porque ella lo ha archivado, es la fiscal de la Nación. Es la fiscal de la Nación. Que hacerlo? En principio, lo hace el mismo fiscal que ha llevado la investigación, tal cual como pasó en las pruebas rápidas de Vizcarra. Recordarás que el fiscal de la Nación archiva este caso. Sí. Yo también, tal cual como estoy haciendo en este momento, pido el reexamen, que es la reapertura de la investigación, y en este caso, de las pruebas rápidas contra Vizcarra, la fiscal de la Nación reabre el caso, continúan las investigaciones y finalmente ha concluido con una denuncia constitucional al Congreso, porque tiene sustento. Sí, perfecto. De tal manera que en este caso, esta solicitud de reapertura la tiene que resolver la fiscal de la Nación. Pero en este caso hay algo particular, Milagros, que ella tendría conflicto de intereses. Por ende, ella se tendría que apartar de este caso y entregárselo a otro fiscal supremo. ¿Y por qué digo que hay conflicto de intereses y ella no podría evaluar ni continuar con esta investigación una vez que se reaperture? ¿Porque ella lo archivó?
porque ella lo archivó y hay una denuncia constitucional en contra de ella justamente por el archivo, porque el archivo habría sido producto de un acuerdo con Pablo Sánchez. Yo cuando llego a ser fiscal de la Nación te archivo la investigación, pero tú a cambio vota a mi favor para yo ser fiscal de la Nación. Entonces esa denuncia constitucional está en trámite ante el Congreso de la República, por ende ella no podría por este conflicto de interés evidente. Y otra cosa más antes de concluir, Milagros, aquí es importante también que la Procuradora General, y también le hemos oficiado a la Procuradora General, para que ella también, en defensa de los intereses del Estado y para garantizar nuestro derecho a conocer la verdad, ella también haga suyo nuestro pedido de reapertura de investigación y también pida lo mismo ante la fiscal de la Nación. Bueno, ojalá le hagan caso porque la procuradora no se sabe dónde está. Tenemos un video, doctora, que queremos compartirlo con la audiencia. La señora fiscal, Delia Espinosa, le ha contestado a Tomás Aladino Gálvez tras la denuncia de reglaje. Vamos a ver. Son dos preguntas. La primera me dice, ¿quejas de quién? ¿Del doctor? Acusaciones respecto a lo que mencionó el fiscal supremo Tomás Gálvez. Disculpe, dónde lo ha hecho? Porque no hemos recibido ningún documento. No, lo hizo a través del programa Milagros Leiva Entrevista. Él mencionó que... ¿Cuándo ha sido eso? Disculpe. El día de ayer. Él mencionó, no, él mencionó que hay un acoso por parte del Ministerio Público. ¿En qué sentido dijo? Que lo están acosando, lo están siguiendo, le están haciendo prácticamente un reglaje para que él pueda sentirse incómodo. Mire, le soy sincera, no sabía de esto, pero si el doctor, me imagino que presentará su denuncia. Claro, sería bueno que él describa en qué consiste. No puedo responder lo que está en la cabecita del doctor, simplemente lo que yo recomendaría que presente su denuncia, porque es grave. Y que señale quiénes le estarían haciendo, daño. Eso es grave. Uy, es grave. Ya no ve mi programa, la doctora Delia Espinosa, Rolo. Pero si en la fiscalía me ven matiné, ver muy noche, graban mi programa. Doctora, vea el programa, porque Tomás Aladino Gálvez la ha acusado, no directamente, pero bueno, casi directamente. Ha sido un misil para su despacho. ¿Qué piensa de su respuesta? Esta es mi pregunta final. Usted se ríe, pero... Me río porque justamente ella está muy pendiente y su equipo de prensa de lo que se dice en este programa, porque incluso hasta cartas notariales te pasa, ¿no? Pero ahora, de manera selectiva, esa parte no ha querido escuchar, no ha querido ver. Y dice que está en la cabeza de Tomás Aladino. Y no es necesario, Milagros, frente a una denuncia pública, que la persona afectada presente una denuncia. Señora fiscal de la Nación, los fiscales abren las investigaciones de oficio. Por si acaso, frente a una noticia hecha pública aquí, en cualquier medio de comunicación, por cierto, no necesariamente aquí. Pero eso se supone que les encanta, abrir denuncias con las noticias. Es que en algunas cosas son muy diligentes. Muy rápidas, y en otras paso tortuga. ¿No? Lógico. Ahí sí, en otros casos piden, por favor, agraviado, presunto agraviado, presenta tu denuncia, ¿no? Por favor, doctora Aladino Gálvez, lo que su cabecita piensa, denúncielo, como le acaba de decir su colega. Se pasan, por Dios. Bueno, muchas gracias, doctora Ampuero. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo sí creo, yo también quiero conocer la verdad y la felicito por no quedarse tranquila, ¿no? Gracias a la doctora, hoy tenemos una denuncia constitucional contra Vizcarra, que ya había sido archivado, todo el tema de las pruebas rápidas, pero vamos a ver a qué puerto se llega. No más preguntas, me voy a la pausa y regreso con Bartola. Mi querida Bartola va a celebrar sus 70 años de vida. Dios mío, Bartola, pero si tú estás hecha una chibola, ¿cómo vas a cumplir 70 años? Está cumpliendo 55 años de música y con ella vamos a hablar de los chicharrones también, después de la pausa.